12 horas de discusión, el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Ejecutivo fue aprobado en general por todos los partidos en la Cámara de Diputados. En tanto, Cabildo Abierto dio sus votos para que se aprueben los artículos referidos al aumento del tope de deuda que pidió el gobierno. Quienes se mostraron en contra fueron el Partido Nacional y el Partido Colorado, que indicaron que el pedido de endeudamiento era exorbitante y entendían que la administración de Yamandu Orsi tenía los mecanismos legales para endeudarse por una cifra mayor e incorporarlo en el presupuesto. El gobierno había solicitado el aumento del tope de deuda para atender la situación económica heredada con un déficit fiscal proyectado para 2025 de 4,1%. Así lo expresaron desde el oficialismo, además de partidas extras para atender adeudos que se arrastran de la pasada administración en ACE y el Ferrocarril Central. ¿Cuál es la herencia del gobierno pasado? Bueno, lo ponemos en discusión desde este momento, Nada que Perder, con la diputada Julieta Sierra del Frente Amplio. Julieta, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buen día. Saludame, Julieta, por favor. Sí, no sabía si seguía saludando. No, y con Álvaro Rodríguez Junter del Partido Nacional, ambos integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenos días para toda la audiencia y a la orden en este lindo intercambio que en lo personal disfruto, y si bien en mi departamento me tiene bastante acostumbrado, es algo que, instancias que creo que son buenas para el país todo, que diputadas, en este caso una diputada joven, también se anime a intercambiar ideas, que es lo que termina siendo un debate. Agradecemos. Joven también. Bueno, pero siempre es positivo que nuevas figuras políticas se animen y la verdad que felicitarlos a ustedes también por la instancia, ¿no? Se valora la presencia a esta hora de la mañana teniendo en cuenta lo larga que fue la jornada de ayer, terminando en la madrugada de hoy incluso. Sí, es lo que corresponde, así lo tomamos, creo que hablo por los dos. De explicar a la ciudadanía, tener estas instancias, como decía Álvaro, que siempre dan una solidez también democrática, de poder sentarnos, charlar. Tenemos diferentes puntos de vista en muchas cosas, en otras quizás acordamos, pero es lo que corresponde. Julieta, y arranco contigo, que sos mano por esto de ser el gobierno y haber arrancado ayer con el informe en mayoría por parte de Tucci. ¿Qué balance haces de la jornada de ayer, donde terminan teniendo el apoyo de Cabildo Abierto para aprobar esto del aumento del tope de deuda? De la jornada de ayer me quedo con los mejores discursos que refieren al tono y al respeto más allá de las discrepancias. A mí me habría gustado, por supuesto, que más allá de la suma de dos votos, en cuestiones más pragmáticas, que es lo que necesitábamos, se pudiera conseguir con más, porque creo que es saludable y es sano que siempre se acompañe con la mayor cantidad de legisladores o de partidos políticos posibles. La realidad fue que estuvimos ahí justitos. Pero me quedo con lo mejor, me quedo con los tonos respetuosos, con el reconocimiento, como decía inicialmente, a la solvencia democrática que tiene nuestro país, a una región que muchas veces está incendiada y que los discursos polarizantes impiden que legisladores de diferentes partidos puedan intercambiar con respeto. Me quedo con eso, creo que es lo más saludable, y después, por supuesto, hay chisporroteos que considero que estuvieron fuera de tono, pero es como, bueno, algunos tienen que procesar la derrota todavía. Álvaro. Primero que nada hay que corregir algo, ¿no? La rendición de cuentas se aprobó también con los votos del Partido Nacional en términos generales, que no es menor. Primero porque era la rendición del gobierno anterior. Segundo, en lo que tiene que ver con algunos temas, hicieron mayoría con Cabildo Abierto. Algunos temas que realmente me preocupan, no va el tema por procesar una derrota o no, va por discutir temas de fondo y temas para el país. Sin duda que se ponen de manifiesto algunos temas que están sobre la mesa, que es el endeudamiento país. Y a eso es lo que le dijimos que no. Un ministro de Economía que fue al Parlamento, a la Comisión, a reconocer temas que el propio Frente Amplio en campaña electoral discutió y que manifestó, temas que, por suerte, con honestidad intelectual en algunos temas, el ministro reconoció el aumento del salario real durante el periodo de la coalición de gobierno, la creación de 110.000 puestos de empleo, el aumento de la formalidad, el aumento de la masa salarial, en un país que habíamos recibido con 5% de déficit fiscal, donde se habían perdido 60.000 empleos. También el crecimiento del salario mínimo, algo que también estuvo en discusión en campaña electoral, y el propio ministro Donner en la comisión fue quien desenmascaró los números y reconoció los valores que
había recibido el país. Después, manifiesta un aumento discrecional de un 50% del endeudamiento. Para contarle a la gente, estaba autorizado por la regla fiscal que se creó en la ley 19.924 al inicio del periodo nuestro, un endeudamiento de 2.300 millones que se podía aumentar hasta un 30% por diferentes motivos que no están enumerados taxativamente, y se podían aumentar hasta un 30%. El ministro de Economía presenta una opción de aumentar en 1.200 millones, casi un 50%, y sin un justificativo aparente que justifiquen los 1.200 millones, y es por eso que le dijimos que no, porque entendemos que a su vez la instancia tiene que ser el presupuesto quinquenal, donde deciden en qué van a destinar los recursos públicos de todo el presupuesto y por qué es que necesitan ese endeudamiento. Porque realmente hasta ahora van 100 días de gobierno y 100 días de parálisis, porque hasta ahora lo que ha habido es algún anuncio muy tibio y algún gasto de una estancia de 30 y pico de millones de dólares que no condice con el concepto de fragilidad fiscal que se quiere instalar por parte del Frente Amplio. Julieta, ahora Álvaro justificaba por qué desde el Partido Nacional no acompañaron el aumento del tope de endeudamiento. Desde el Frente Amplio, ¿qué valoración hacen sobre la herencia fiscal que deja el gobierno de Lacalle Pou? Te agradezco la pregunta porque me voy a referir puntualmente a eso, no a los 100 días de gobierno, que creo que no es el tema por el que estamos acá. Fue la rendición de cuentas del 2024, así que voy a limitarme a eso. Cualquier cosa después hacemos otro intercambio sobre ese tema que me encanta. El ministro fue muy claro. El tema es que acá se le reconoce al ministro la honestidad cuando los números caen bien y no cuando los números caen mal, por supuesto. Porque él dijo, hay cosas que están bien en este país, hay cosas que están mal y hay cosas que responden a las lecturas que tenga cada uno. Él dijo, sí, hubo aumento de empleos en este último periodo. Ahí yo tengo una discusión permanente que es qué tipo de empleos se crearon. Para mí, y ayer fue uno de los temas de discusión central con el que comparto totalmente, la política de empleo, la creación de empleo es lo más importante que tiene un país, porque va dinamizando la economía, porque va generando que la gente pueda tener su propia proyección de vida, porque también en términos macroeconómicos eso va moviendo y por supuesto es siempre celebrado. Ahora, hubo un aumento de la formalidad en muchos sectores, pero en los quintiles más bajos, que esto está muy claro en la exposición de motivos, que está colgada en la página web, puntualmente en la página 30, porque vengo estudiando bastante la exposición de motivos, que en los quintiles más bajos la informalidad sigue siendo lo que predomina. Entonces, bueno, ahí en el tipo de calidad de empleo me cuesta celebrar algunos números, sí, por supuesto, el aumento, no tanto la calidad de ese empleo. Ahora, voy a ir al tope de endeudamiento, que fue como uno de los puntos centrales. Es mentira que se formó un cheque en blanco. Ayer también lo estuvimos discutiendo bastante. Es cierto que había otros mecanismos para implementar el aumento del tope. Y ahí una de las discusiones que tenemos es que el ministro fue muy claro cuando dijo, a través de la vía de la famosa cláusula de salvaguarda que fue aprobada en el presupuesto quinquenal del periodo pasado, no consideramos que esas cláusulas tengan las características que ameriten hacerlo por esa vía, que es mucho más transparente hacerlo con el aval del Poder Legislativo, porque el Poder Ejecutivo sí podría haber dicho, lo hacemos a través de las cláusulas de salvaguarda, nos endeudamos de esa forma y listo, pero no, porque además es muy claro, en el artículo que especifica cuáles son las condiciones, dicen situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional. En esas condiciones sí se podría aceptar. Y en este caso, ¿cuál es el argumento? Que no se utiliza justamente porque no consideramos que... No, pero el argumento para pedir el aumento. Haber tenido un déficit registrado de un 3% y que cuando lo proyectás con los gastos postergados y los gastos comprometidos, que es mentira, que son menores a la transición del periodo pasado, eso también está claro en la exposición de motivos, claramente tenés ahí una diferencia que es sustancial. Y después otros gastos que también se explican muy bien. Gastos asociados, porque está todo escrito perfectamente en la exposición de motivos. Gastos asociados a la puesta en funcionamiento de centros CAIF que fueron inaugurados a fines de 2024 sin un peso y cerrados. Ampliación de refugio resuelta, compra de buques patrulleros, las famosas OPB que han tenido también determinada polémica, aumento significativo de pagos asociados a contratos CREMAF y PPP. O sea, no es un cheque en blanco, está clarísimo por qué se necesita este tope de endeudamiento que, vuelvo a decir, se tiene la definición política de hacerlo transparentando
incorporando a un poder legislativo que no tiene mayorías parlamentarias, las tuvimos ayer circunstancialmente, no sabemos, yo siempre soy partidaria y lo vuelvo a repetir, de que tengan el aval de la mayoría de los partidos políticos todo. Entonces, creo que uno usa los números que le conviene y después interpreta como le conviene, pero hay que tener como la altura de decir, bueno, hay cosas que están medio verdad. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la Creo que el diferencia? Frente Amplio utiliza los números como le conviene y no como es la realidad. Porque están comparando temas. Primero, yo se lo pregunté al ministro de la comisión, ¿hay un cambio en la metodología de calcular el déficit fiscal? Porque va y compara el déficit fiscal 2024 con los gastos postergados contra el 2019 sin los gastos postergados, cuando en similitud dejaron más o menos los mismos gastos postergados. Podrán recordar, ya que tocó los temas de PPP, ¿se acuerdan? El gran contrato que firmó el gobierno de Vázquez a lo último con el Ferrocarril Central, que fue un desastre, un contrato firmado a las apuradas con un montón de dificultades, que el gobierno entrante tuvo que firmar 2 adendas por 250 millones de dólares, un contrato que realmente había mal parido, se tuvo que acomodar para que la obra pueda continuar. ¿Y lo que quedó ahora del ferrocarril? Lo que queda del Ferrocarril Central es la última adenda de un contrato que ya viene mal parido, que está negociado y que a su vez yo le pregunto a la diputada si esta plata que están reclamando como gastos postergados, si el gobierno ya la acordó y ya la pagó. Porque en caso de que sea así, quiero saber porque es parte de lo que se está justificando por el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo se explica eso, Julieta? Y bueno, en realidad yo tengo mi valoración personal, pero no es colectiva de mi fuerza política, es mi valoración personal de que hubo bastante desidia en el manejo del Ferrocarril Central en el periodo anterior, si no nos explican que estuviéramos al borde de un juicio a días de asumir, donde en la transición por poco no estaba todo bien y de repente es una bomba que casi te está por explotar en la cara. Entonces creo que hubo una definición política de decida y poco apego, como se decía en algún momento, pero esa es mi valoración personal, no quiere decir que la comparta el Frente Amplio, eso lo quiero dejar claro, porque también somos personas y vamos interpretando de diferentes cosas. Yo creo que ahí en la conferencia de prensa que se hizo, no sé, creo que hace un mes más o menos por el secretario de Presidencia hablando de las negociaciones a las que se habían llegado, se dejó claro que se iba a hacer un primer pago, que tenían el plazo de 30 días hábiles para poder hacerlo. Fue a fines de mayo, así que se estarán cumpliendo por estos días el plazo de un pago inicial de 56 millones de dólares y que el resto se estaba negociando. Nosotros tuvimos a la comisión la comparecencia del equipo económico. Bueno, Álvaro estaba en la parte que se decretó secreta, pero porque a lo que voy es que es algo que se está negociando, hay muchas cuestiones minuciosas que se están negociando de este juicio, que esperamos que tenga, por supuesto, el mejor de los resultados, pero hay cuestiones impagas que corresponden al 2024 y hacen que estén en el articulado. Pero creo que ha sido muy transparente hasta el tema del Ferrocarril Central y también el del tope de endeudamiento. No entiendo por qué se le pone como un manto de duda a todo, así que en ese sentido estoy totalmente tranquila. Álvaro, y estamos hablando sobre la herencia del anterior gobierno y en ese sentido, ¿cómo se explican los números que deja en relación? Bueno, yo creo que si hay herencia, bienvenida, tendría que decir el Frente Amplio. Primero porque todos los números macroeconómicos que recibe el Frente Amplio son muy buenos. Hay que aclarar algo, y les voy a hacer un cuento bien cortito. Cuando ingresa la pandemia, había 19 países que tenían el grado inversor. ¿Ah? ¿Saben cuántos países quedaron de esos 19? 1. ¿Cuál es? Uruguay. Eso es algo que el gobierno le reconoce, el grado inversor. Cuando ingresamos al gobierno, teniendo una nota, y se acuerdan el panorama, donde había ciertas dudas de perderlo. Hoy Uruguay tiene la mejor nota crediticia de su historia, creció 4 categorías. Entonces, cuando quieren instalar el relato de fragilidad fiscal, con crecimiento de empleo, con crecimiento de formalismo, con crecimiento de la masa salarial, con un déficit fiscal por debajo del que se recibió, realmente creo que las cifras mismas terminan desmascarando un relato. Ahora, el gobierno tenía el objetivo de bajar el déficit a un 2,5%. ¿Estas situaciones externas justifican? Siempre tenemos el objetivo de bajar un poco más. El tema es tener el equilibrio entre que las políticas económicas lleguen a la población y un déficit que pueda ser sostenible a largo plazo. Ese es el equilibrio
Álvaro, me quedo contigo para preguntarte a propósito de la postura del Partido Nacional, pero también del Partido Colorado, si bien tú sos nacionalista, pero en muchas cosas han actuado en conjunto. ¿Puede haber una política por parte de estos dos partidos de empezar por trancar al gobierno entrante? Esto no se trata de trancar. Las cosas que sean buenas para el país, las vamos a apoyar. Las cosas que entendemos que no son buenas para el país, nos vamos a oponer. En el gobierno que tuvimos gobernando, valga la redundancia, tuvimos la creación de una regla fiscal, un instrumento que hoy termina siendo una herramienta muy necesaria para el gobierno que venga, y ojalá el Frente Amplio pueda entender que es una gran herramienta, que pueda mejorarla y que pueda utilizarla, porque todos sabemos lo que pasó en gobierno pasado cuando gobernó el Frente Amplio, más que nada los últimos 5 años. Era un barril sin fondo, se recaudaba más, se gastaba más, se recaudaba más, se gastaba más, y realmente los resultados económicos tampoco fueron buenos. Entonces, ¿esa es tu concepción, Juliana? No, pero me voy a limitar a la rendición de cuentas, no es mi concepción, sin dudas. Es cierto que hubo un mejoramiento del instrumento fiscal, también lo reconoció el ministro O'Donnell, porque reconoció muchas cosas buenas de este país y muchas cosas buenas del gobierno anterior. O sea, eso me parece que habla justamente de la honestidad del ministro, independiente que después haya salido una carta de la ex ministra Azucena Relche diciendo que el ministro faltaba la verdad cuando en la comisión los legisladores de la oposición le reconocían a O'Donnell la honestidad de decir, nos parece bárbaro que reconozca que cosas que están bien. Y la instrumentación fiscal, el ministro dijo, este instrumento creado en el periodo pasado tiene sus cosas buenas, y además dijo, vamos a mejorarlo, porque además considero que todo es perfectible, independiente de que lo haya creado el Frente Amplio o que lo haya creado de la oposición, siempre todo es perfectible, y en el presupuesto en todo caso habrá algunas mejoras respecto a la medición de la situación fiscal. Esos 3 pilares o 3 metas que se construyeron, o que fue la nueva metodología, por decirlo de alguna forma más en criollo y que se entienda, de medir el déficit fiscal, fueron incumplidos en 2024. Fueron completamente incumplidos las 3 metas que hacen justamente, que también está muy claro la posición de motivos, al resultado fiscal estructural, al tope de gasto y al tope de endeudamiento. Entonces sí, fue una regla fiscal que no se puede decir que la creó el Frente Amplio, que fueron incumplidas aún cuando tuvo valoraciones por parte de la actual oposición. Además de esto, con una deuda que es mayor, casi 9 puntos, yo qué sé, me parece que hubo un equipo económico bastante sensato como para estar en esta postura de no reconocer absolutamente ningún error. El Frente Amplio ayer vi una posición de decir reconocemos lo que está bien y reconocemos lo que está mal. A mí me da la sensación, y esto ojalá me equivoque, de que hay un partido nacional que está como en defensa, por supuesto, y que es lo que corresponde de su gobierno, que es lo que corresponde, pero me parece que falta un mínimo de autocrítica de decir, bueno, hay algunas cosas que no hicimos bien, y eso me parece que sería sano, pero esa es mi posición. ¿Hay algo de eso? Yo creo que el Frente Amplio está más preocupado por lo que defiende más que nada el Partido Nacional que en realmente gobernar. Van 100 días de gobierno y no arrancaron todavía, porque decime qué obra sustancial han anunciado. Anunciaron la compra de una estancia en un velorio, y qué más, la represa Casupá, que fueron en campaña electoral a anotar gente para como que fueran a empezar a trabajar y no han movido un ladrillo, que estoy a favor, vaya sea de paso. ¿Crees que en este tiempo ya deberían haber habido anuncios más importantes? Sin duda, y ni que hablar a nivel de infraestructura. Hay rutas que merecen ser intervenidas, hay convenios con los gobiernos departamentales que tendrían que haberse hecho, hay que continuar con una política de saneamiento que es muy buena, que es la universalización de 61 localidades, y que el Frente Amplio a su vez, cuando le tocó ser oposición, no la votó, y eso hay que decírselo a los pueblos chicos. Pero los pueblos chicos que se crían con un derecho tan importante como lo es tener el saneamiento, les cambia la vida. Y el director que tenía el Frente Amplio en OCE votó en contra.
Y eso Álvaro, hay que decirlo. Ahora tú decís, bueno, en realidad parece que el Frente Amplio está más preocupado por lo que hace el Partido Nacional que por actuar ahora en estos primeros 100 días. Lo cierto es que igual ahora se está discutiendo la rendición del gobierno pasado. Entonces, sin duda. En ese sentido, esto que dice, dice Julieta de no se reconoce ningún error. Está bien, pero ¿eso es así? Si hubiera sido solo una rendición de cuentas, capaz que podíamos discutir solo la rendición de cuentas. Bueno, pero yo ahora te estoy preguntando por esta rendición, en lo que refiere al gobierno pasado. A eso te voy a responder. Agregaron artículos que no son precisamente de la rendición de cuentas. Acá estamos hablando del endeudamiento y el endeudamiento no es del 2024. Estamos hablando del actual. Entonces, los que introdujeron como, vamos a decir, como una ley ómnibus. Lo hecho en el gobierno pasado. No se pide el aumento por lo que se hizo en el gobierno anterior. No, pero es lo que va a pasar este año. Es el endeudamiento de este año, no el endeudamiento del año pasado. Se termina utilizando la rendición, como fue ese, como los medicamentos de alto costo, que ya advierto que ponen un artículo que ojalá lo corrija el Senado, porque va a terminar siendo una valla más para aquellas personas que realizan una acción de amparo y tienen que esperar la sentencia judicial para acceder a un medicamento. Hoy hay ciertos condicionamientos en la ley que se votó ayer con la mayoría del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, que van a poner cierto parate a una herramienta que no funciona bien solo del gobierno de la coalición. Del 2011 a la fecha, todas las sentencias judiciales por medicamentos de alto costo se pagaron y no hubo gran problema. Hoy lo que ponen son ciertos condicionamientos que no están explícitos a través del Ministerio de Economía, que ya advierto que va a ser un problema para el futuro. Espero que el Senado, con cierto ánimo de responsabilidad y por la sensibilidad que tiene el tema, realmente lo modifique, porque creo que estamos ante un problema para mucha gente y para el país. ¿Cómo se defiende, Julieta, la incorporación de este artículo en la rendición? Bueno, yo en materia de salud pública, por supuesto, no tengo expertise, pero también fueron consideraciones que estuvieron bastante claras respecto a los dos artículos que refieren a la salud, al de ACE, que responde a facturas impagas del 2024 que no fueron registradas, parte de la transición, y también a los medicamentos de alto costo, que básicamente lo que hace es que el MEF pueda intervenir de otra forma. Yo considero que va a tener el efecto contrario. Ojalá no me equivoque, y sé que Álvaro, supongo, desea estar equivocado en ese sentido. Ojalá sea beneficioso, porque es todo un tema los medicamentos de alto costo en este país, donde cada vez son más caros y cada vez se demandan más, que eso ha sido muy clara Cristina Lustenberg, medicamentos que no están registrados o no son tan fáciles de conseguir en este país, y muchas veces por sentencia se tienen que conseguir a las 48 horas. Entonces es necesario que el MEF intervenga más para que se genere lo contrario a lo que planteaba el diputado, de que se puedan conseguir más rápido y con una facilidad, y que el Estado pueda recurrir a ellos de forma mucho más inmediata. Es una situación sumamente sensible, la de los medicamentos de alto costo, y esto está totalmente avalado, encomendado, sugerido por los jerarcas de la actual gestión del Ministerio de Salud Pública, en los que sé que tienen la expertise en el tema, que a mí me falta, para poder confiar y decir esto justamente es oportuno y es pertinente. Yo lo advierto, es algo que funciona bien desde el año 2011, ¿no? Desde el gobierno de la coalición. Es algo que se le pide una estimación al Ministerio de Salud Pública cuando es imposible. Este tema es un tema que me interesa. Es imposible estimar con el avance muchas veces de los medicamentos, de los tratamientos, de todo lo que tiene que ver con la salud, y ni que hablar con las nuevas enfermedades. Entonces, pedirle una estimación al Ministerio de Salud Pública de algo que sabemos que a su vez gobierno que venga, los crecimientos de acción de amparo son indefectiblemente van hacia eso, algo que funciona bien, realmente tocarlo. Creo que lo que va a terminar pasando es que se va a terminar trancando y que muchos pacientes terminen muchas veces con demoras que a veces no llegan a poder tener el medicamento en un momento preciso. Por eso apelo no solo a la coalición, a Cabildo Abierto, que cambie su postura con el Frente Amplio, sino que a todo el Parlamento dé una señal que esto no va a ser bueno para la gente, más que nada. ¿Molesta lo de Cabildo Abierto? Bueno, yo creo que es una actitud que hay que respetarla, porque es un partido independiente. Cabildo Abierto tiene la potestad, es algo que
que bueno, que en algún ámbito se podía se veía venir y bueno, obviamente hay temas que yo pienso que está bien que se desmarquen, hay otros que por el discurso y por la forma que tiene Cabildo Abierto, realmente me llama un poco la atención. Ayer Perrone justificaba el voto de Cabildo Abierto diciendo que si el día de mañana una persona va a buscar un medicamento y ese medicamento no está, no se le puede decir a esa persona que no está porque se quería cuidar la macroeconomía. ¿Cómo se responde a ese argumento? Eso es falso. Primero, ya hay una ley, la 19930, si no me equivoco, en el artículo 52, te estoy hablando de memoria porque no traje al respecto, donde el gobierno está obligado a pagar todo lo que son las sentencias judiciales. No necesita una disponibilidad presupuestal para hacer frente a un medicamento. Entonces creo que van a terminar tocando algo que realmente lo que va a terminar es complicando a la gente. Creo que Álvaro, con el respeto que me merece, capaz que no es un tema que lo haya mirado en profundidad y realmente apelo a que el Senado corrija. Julieta, ¿cómo se prepara el gobierno para el presupuesto? Con mucho diálogo y con mucha apertura, que es lo que corresponde, no solamente por no tener mayoría, sino porque es lo que corresponde siempre. Yo lo vengo hablando con varios compañeros, creo que es hasta una buena señal no tener mayorías en el entendido de tener la obligación de negociar y de hablar y de acordar. En algunas cosas acordaremos y en otras no, como todo en la vida, pero creo que es una señal que se necesita para tener la apertura obligada prácticamente de sentarte en una mesa a discutir con cualquiera, porque acá nadie tiene mano de yeso. Entonces, en ese sentido, el Frente Amplio, desde que asumimos la legislatura, se viene considerando eso y se viene hablando de absolutamente todo. Con la caja de profesionales se hizo un laburazo tremendo, súper meticuloso, artículo por artículo. Ahí vimos una oposición que varios de sus integrantes que estaban en la comisión especial que se formó para tratar el tema estaban con una apertura más allá de las discrepancias. Así que creo que es lo que corresponde para la gente, que a fin de cuentas es lo único que nos interesa, la gente que nos puso en estos lugares de responsabilidad, de tener la altura y el talante de trabajar por el país. Yo entiendo que van a haber puntos en común, coincidentes. Esto obviamente no estoy prediciendo el futuro, pero no sé, cuestiones que atañen a mejorar en términos presupuestales, planes que ataquen a lo referido a los niños, asumo, no sé, que tendrá un apoyo mayor que capaz otros temas que pueden ser más controversiales. Así que hay que trabajar y hay que tejer, y esto es de mucho diálogo permanente, no solamente en estas instancias puntuales, sino de día a día. ¿Ves la posibilidad, Álvaro, de llegar a acuerdos en estos temas? Bueno, en algunos temas que sean buenos para el país, te vuelvo a repetir, vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que el Frente Amplio ahora tiene la responsabilidad de mantener el discurso, porque si bien no voy a entrar en el tema de la caja profesional, porque vinimos por la rendición de cuentas, te voy a citar unas palabras del propio ministro Odone. Al ser consultado por la Diaria Radio, dijo: es una pregunta que yo también me hago. Yo fui partidario de nuestro compañero a apoyar a ese proyecto. A pesar de que creo que tenía dificultades, yo era partidario a aprobar ese proyecto en este momento y mejorarlo ahora. Entre otras cosas porque nos permitía tener más tiempo para trabajar las cosas y nos daba una restricción financiera mucho menor. Estas son las palabras del ministro Odone acerca de la no aprobación por parte del Frente Amplio en el gobierno pasado, que ahora, como le revienta las manos, tiene el apuro, y también nosotros tenemos la responsabilidad de darle una respuesta a la gente. ¿Alguna consideración final sobre este debate de ayer para ir cerrando? No, la consideración final es que creo que fue un debate prudente por parte del Partido Nacional, creo que fue franco, se pudieron demostrar cuál era la verdadera situación que se había entregado al país, cuáles eran las condiciones macroeconómicas que se recibía el país, se pudieron desenmascarar aquello de los gastos postergados que estaban queriendo instalar y que quedó de manifiesto que en el 2019 fue bastante similar. Se pudo desenmascarar que también un contrato que se firmó entre gallo y medias noches en el gobierno pasado en lo que tenía que ver con el ferrocarril central, tuvimos que salir a modificarlo y salvar las papas porque realmente era un desastre, y cualquiera de lo que está en el trayecto del ferrocarril central sabe a qué me refiero, porque era un despilfarro atrás de otro en un contrato que realmente fue mal firmado.
y realmente creo que muestra una consistencia técnica entre una ministra de Economía que fue premiada a nivel internacional, que obviamente tenía la responsabilidad de hacer las cosas bien y de mostrar el país que dejó. Y esto es lo que quedó de manifiesto ayer. Ahora lo que tiene el Frente Amplio es la posibilidad de asumir la responsabilidad que ya son gobierno, que van 100 días, que tienen que hacerse cargo, que en septiembre la mayoría de las empresas de construcción van a tener que mandar muchos empleados al seguro de paro y va a aumentar la tasa de desempleo. Que pongan proyectos sobre la mesa, que pisen el pie en el acelerador, que aquellos proyectos como la una universalización del saneamiento que se pusieron en contra, ahora se den vuelta y apoyen a la gente del interior, que es calidad de vida y que es salud y es desarrollo para los niños, que muchas veces también garganteaban de la pobreza infantil, y esto también es parte de algo que hay que trabajar al respecto. Y en ese marco creo que es lo que no va a encontrar, trabajando por las cosas buenas para el país, buscando acuerdo a las cosas buenas para el país, pero siempre marcando la posición que va a tener el partido, que va a ser de contralor, va a ser de apoyar a las cosas que sean buenas para el país y sin duda buscar el desarrollo. El desarrollo porque estamos convencidos que se hizo un gran gobierno. Estamos convencidos que el Frente tiene que poner la pata en el acelerador y que esta suerte de congelamiento que van en estos 100 días no puede seguir, porque el país merece seguir adelante. Julieta. Bueno, le respondería todo, pero voy a centrarme en lo que considero prioritario. Acá hay una cuestión de crecimiento muy, muy lento, eso también lo dejó claro el ministro en términos macroeconómicos, pero que no se vio reflejado en la calidad de vida de la gente, porque repito, los quintiles más bajos, los más pobres son más pobres. Nosotros tuvimos el año pasado récords de exportaciones, algo que debería ser una alegría para el todo pueblo uruguayo, pero si eso no se ve reflejado en una distribución para la gente, por favor, no sirve de mucho si no estás aumentando los ingresos de principalmente los más pobres, que son los más vulnerables, porque en este país de las maravillas que pintan, donde 1 de cada 3 niños es pobre, es una contradicción en sí misma. Entonces, en ese sentido, terminada la rendición de cuentas, a mirar hacia adelante. El famoso plan de saneamiento lo va a terminar concretando este gobierno, porque en julio de 2024 se inició, se formalizó que se iba a iniciar julio de 2024, pasadas las internas, cuando estuvimos desde el 2022 hablando del plan de universalización del saneamiento. Entonces las cosas hay que concretarlas. En ese sentido, reconozco, repito, me quedo con lo mejor de ayer, con la honestidad de un equipo económico que dijo, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y a las cosas que están mal no vamos a llorar sobre leche derramada, vamos a trabajar. Tengamos el apoyo que tengamos, estamos frente a un gobierno que asume con la responsabilidad de hacerse cargo, de mirar hacia adelante. Terminar la rendición de cuentas del último gobierno de la calle Pou, hacia adelante. Una sola cortita, creo que esa dicotomía que se quiere instalar contra el aumento de las exportaciones entre Montevideo e Interior, realmente... ¿No es una dicotomía entre Montevideo e Interior? Yo creo que sí, porque es un tema conceptual ya, es un tema ideológico, y hay que valorar la gente del interior, las exportaciones que hablan de la soja, del ganado en pie, todo. No tienen idea lo que mueve el país, no tienen idea lo que mueve el empleo, lo que mueve la microeconomía de cada uno de los departamentos. Entonces yo creo que criticar el aumento de exportaciones que se tuvo terminó redituando en los más débiles, porque los que trabajan en un corral, que capaz que nos están escuchando en un corral de exportación, los que trabajan en una pequeña chacra allá por Montecoral, en diferentes zonas muy alejadas, también esa exportación termina redituando en esos que menos tienen. Entonces yo creo que esa dicotomía interior-Montevideo creo que no es buena, porque creo que Montevideo muchas veces se termina beneficiando de muchas cosas que también se crean en el interior. Y no le estoy hablando acá a la diputada porque sé que es del interior o fue del interior durante o es del interior durante muchísimos años, pero capaz que me entiende a lo que voy, que muchas veces creo que se quiere instalar algo que creo que nos suma. No, nos vamos a ir ahí a otro tema, lo dejo para el próximo debate. Álvaro Rodríguez Junter, muchas gracias por acompañarnos. Julieta Sierra, gracias, a las órdenes. También. Gracias a ustedes, agradecerle a Julieta, porque también... Nos encanta debatir a los dos, nos encanta. Estos intercambios son muy buenos, sí. y felicitarlos a ustedes, que también
gente joven que se mete en la política, que se involucra, que ve los temas, que los tiene sobre la mesa y que dan un espacio para que esto se brinde, así que agradecerles y como siempre las órdenes. Bienvenido siempre por aquí. Por Muchas favor, gracias. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentilo nuestro.